Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast del día de hoy estaremos respondiendo a la pregunta: ¿cómo logro destruir el pecado en mi vida? ¿Cómo logro vencerlo? Y para eso vamos a partir entendiendo cómo me entero del pecado, cómo sé que peco, a través de la ley. Recordamos que en el Antiguo Pacto o Antiguo Testamento, Dios había establecido con su pueblo una estricta obediencia a la ley de Moisés, que Dios le entregó a Moisés su siervo en el monte Sinaí, estableciendo los mandamientos de Dios, estableciendo normas que en los primeros 5 libros de la Biblia, denominado Pentateuco, se establecen normas de conducta, excluyendo la alimentación de ciertos alimentos y ordenándose los sacrificios diarios para la expiación del pecado. Todo se estableció en el Antiguo Pacto, que fue reemplazado por el Nuevo Pacto en Cristo Jesús. El Pacto de la Gracia, por medio de la sangre de Jesucristo. Por la fe en Cristo Jesús somos salvos. Él pagó el precio de nuestra salvación, de nuestra redención. No a través de las obras de la ley, sino a través de la gracia del sacrificio de Jesucristo. Ya hemos dicho que esto en nada es licencia para pecar. Solo estamos estableciendo de que ese antiguo pacto de la ley se reemplazó por el nuevo pacto de la gracia. Es por los méritos de Jesús y en respuesta a la gratitud que tengo por mi amado Jesús que dio su vida por mí, le amo y le obedezco y rindo mi vida y hago su voluntad. No es por obras, es por gracia, donde le rindo mi vida a Jesús. Entonces, la ley nos enseñó lo que es el pecado. Ejemplo, los mandamientos dicen: amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. No tomarás el nombre de tu Dios en vano. Dios debe ser el primero en tu vida. Lo más importante, tu anhelo, tu sueño, tu búsqueda. Jesús es lo más importante. Guardarás el día de reposo, te santificarás, le buscarás, honrarás a padre y a madre. Tendrás respeto y los ayudarás y los amarás. No matarás, no adulterarás, no robarás, no mentirás, no codiciarás. La ley nos enseña lo que es el pecado. Por eso cuando un pequeño niño nace al mundo, no conoce la ley, no tiene información de lo que es bueno y es malo. Está en un estado al principio de inocencia. Por eso que una de las estrategias de las tinieblas es que los pequeños niños, desde muy pequeños, conozcan la maldad y se llenen de pecado. Para eso está la televisión, internet. Si vamos a Romanos capítulo 7, versículo 4 en adelante, el apóstol Pablo, inspirado por el amado Espíritu Santo, habla y dice: así vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. ¿De quién somos ahora? De Jesucristo, del que resucitó de los muertos, Jesús, a fin de que llevemos fruto para Dios. Nosotros no obedecemos a esa ley externa, donde cumplimos ritos. Ahora somos de Jesucristo y para nuestro Abba Padre, nuestro Dios. A través de Jesucristo le hemos rendido nuestro corazón con el objetivo de que llevemos fruto de amor, obediencia, entrega a Jesús. Versículo siguiente: porque mientras estábamos en la carne, en nuestra antigua vida, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Recordemos que, gracias a la ley, entendemos que no debemos codiciar, ni robar, ni matar, ni mentir, ni deshonrar a nuestra familia, a nuestro padre, a nuestra madre. Por la ley sabemos que debemos amar a Dios. Entonces la ley de Dios, los mandamientos de Dios, nos permiten conocer la verdad. Y la verdad nos hará libres. Entonces, mientras estábamos en la carne, como personas que ignoran la voluntad de Dios, éramos esclavos del pecado
y de toda clase de maldad. Pero ahora, dice el versículo 6 de Romanos 7, estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Es decir, ya no estamos queriendo cumplir con nuestra propia fuerza los mandamientos, sino que por la gracia de Jesús, por el amor y el sacrificio de Él, le hemos rendido nuestra vida a Jesucristo y a través de Él a nuestro Padre Celestial, lo amamos y le obedecemos. Lo amamos y le obedecemos. Solo queremos hacer su voluntad. Nos rendimos. No es por nuestra propia fuerza. No es por obras para que nadie se gloríe. No es lo que yo en mi propia fuerza soy capaz de hacer por Jesús. Eso genera orgullo. Lo que Dios busca es un corazón contrito y humillado, rendido a los pies de Jesucristo, que le ama y le busca obedecer con todo su ser. Y la gracia de Dios te fortalece. Y así toda la gloria es de Jesucristo, toda la gloria es de Dios. Seguimos leyendo. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Por supuesto que no. La ley nos muestra lo que es pecado. Pero yo conocí, dice el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Efectivamente, los mandamientos de Dios son buenos. Nos enseñan lo que es la maldad, lo que es la desobediencia. Y gracias a Dios que su amor nos hace libres, podemos entender nuestra naturaleza caída, partiendo desde Adán y Eva, la desobediencia, el orgullo y la rebelión que partió desde el principio del hombre queriendo hacer su propia voluntad en vez de obedecer a Dios. Gracias a la ley me doy cuenta de que no debo pecar, por eso que es buena. Seguimos leyendo. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. La ley nos enseña que no debo codiciar. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. La ley nos enseña, los mandamientos nos enseñan lo que es malo. ¿Y qué ocurre? El corazón malo que hay en el ser humano por naturaleza, porque así lo dice nuestro propio Dios. Ningún hombre es bueno, ninguno por deseo propio busca a Dios. El corazón es engañoso y es perverso. Recuerda que hasta David, un hombre que amaba a Dios, en algún momento se apartó, se enfrió, se alejó de Dios, fue capaz de hacer un pecado terrible, adulterar y mandar a matar al esposo de Betsabé. Entonces, la ley nos muestra lo débiles que somos. Y además, cuando está escrito que no debo adulterar, en muchas personas se les produce el deseo contrario, probar lo prohibido. Y eso solamente vuelve a demostrar el corazón malo de las personas y que necesitamos con urgencia a Jesucristo. Y necesitamos depender de su Espíritu. Si seguimos leyendo, la palabra dice, y yo sin ley vivía en un tiempo. Sí, cuando éramos pequeños, cuando somos niños y estamos en un periodo de inocencia, no sabemos discernir hasta que ya empezamos a entender lo bueno y lo malo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió, dice, y yo morí. Una vez que ya me entero de lo que es bueno y malo, entonces el pecado, la maldad, toma el control. El enemigo, el diablo, tienta con el pecado y la persona cae. Y la persona anhela y desea pecar. ¿Y qué sigue diciendo? Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Es decir, las tinieblas nos presentan el pecado y como el ser humano tiende a desear pecar, a hacer lo prohibido y a ser rebelde y a hacer su propia opinión, termina pecando. Y como dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Por eso necesitamos a Jesucristo, porque más la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Nuestra naturaleza y nuestra fuerza humana no pueden obedecer a Dios. Necesitamos a Jesucristo. Necesitamos el poder de su Espíritu para vencer. Versículo siguiente de Romanos capítulo 7, versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Así es. Sabemos lo que es el pecado. Y ahora yo tomo una decisión. Tú tomas la decisión que quieres hacer. Vivir en el pecado, vivir en la desobediencia, no amar a tu Dios, no honrarlo, no buscarlo, codiciar, llenarse de orgullo, mentir, engañar, defraudar, deshonrar. Versículo 13 dice ahora, luego, lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? Pregunta. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Es decir, la ley nos muestra lo que es lo bueno y lo malo, y el pecado queda en evidencia, y queda demostrado de que el hombre busca lo prohibido, el orgullo, la maldad, la inmoralidad, la codicia, la carnalidad, y no busca a Dios, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir de que cuando yo y tú nos juzgamos a nosotros mismos de acuerdo a la ley, nos damos cuenta de que todos hemos pecado, de que aquí no hay cristianos que han sido no tan malos. Todos hemos sido malos. Todos hemos pecado sobremanera. Todos hemos quebrantado la ley. No hay ninguno bueno, ni uno solo. Todos somos hijos pródigos. Todos nos hemos apartado. Todos hemos hecho nuestra voluntad. Todos hemos sido duros de corazón. Todos hemos sido pecadores. Por eso que nuestro amado Jesús, cuando confrontó a ese joven rico que le preguntó, ya he cumplido todo, ¿qué más debo hacer? Y nuestro amado Jesús lo ama, le dice, no has cumplido todo, no te engañes, no hay uno bueno, solo Jesucristo pagó el precio. Solo Dios es bueno, solo el amado Espíritu Santo es bueno, y solo nuestro amado Jesús es bueno. Todos necesitamos humillarnos, todos somos hijos pródigos. Por eso, cuando vemos la historia del hijo pródigo, en Lucas capítulo 15, versículo 17, el hijo pródigo volviendo en sí. Eso es lo que Dios quiere a través de la ley, que nos demos cuenta de que le necesitamos, de que somos frágiles, débiles, que pecamos, que necesitamos su gracia para amarle, buscarle cada día, apartarnos de la maldad, por amor, porque le anhelamos. ¿Qué hace el hijo pródigo? Volvió en sí y dijo en Lucas capítulo 15, versículo 18, dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Lo que Dios quiere es que ante la evidencia de que todos hemos pecado y que somos hijos pródigos, vayamos a los pies de Jesucristo para a través de Jesús llegar al Padre y reconocer que no merecemos nada, que es por Jesucristo, que necesitamos su gracia, que hemos pecado. Dios quiere habitar con un pueblo quebrantado y humilde. ¿Cuál es la reacción del Padre? Nuestro Abba Padre se levanta y tiene misericordia. ¿Y qué hace el Hijo nuevamente en Lucas 15, 21? Le dice nuevamente, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. El hijo pródigo, que era un soberbio, orgulloso y que en su propia opinión quiso gastar su heredad a su manera, ahora vuelve arrepentido, humillado, humilde y quebrantado. Para eso es buena la ley, para que nos demos cuenta que tú y yo no somos buenos.
Muchos cristianos hoy no se sienten que han sido tan malos. ¿Por qué? Porque no estaban en la droga, no eran ladrones, porque no mataban a la gente, no estaban en pandillas. No porque no hayas estado en pandillas, no hayas sido un drogadicto o un asesino, quiere decir que no eres tan pecador como todos. Todos hemos pecado y la ley te lo demuestra. Todos hemos mentido. Todos hemos fallado. Todos hemos defraudado, deshonrado y pecado. Hemos sido pródigos. Para eso es buena la ley. ¿Y qué nos dice nuestro Dios? ¿Cuál es la reacción ante un hijo humilde que se humilla y que va al Padre? El versículo 22 de Lucas 15 dice: dijo el padre a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Tenemos un Padre que solo quiere restaurarnos, redimirnos a través de Jesús, darnos sanidad, darnos liberación, darnos vida en Jesucristo, la verdadera vida, y también las añadiduras. La ley es buena porque nos enseña nuestra maldad y nos podemos así humillar a los pies de Jesucristo. Si volvemos de nuevo al texto central en Romanos 7, ¿cuál es el problema de la mayor parte de los cristianos en la actualidad? Es que llegaron a la iglesia, hicieron una oración aceptando a Jesús. Sin embargo, siguen viviendo en los deseos de la carne. Siguen siendo ahora religiosos, que cumplen reglas, pero aún no le dan el corazón por completo a Jesucristo. Y por sus propias fuerzas quieren vencer el pecado, lo cual es imposible. Por eso en Romanos 7:14 sigue diciendo: porque sabemos que la ley es espiritual. Por supuesto, desde el espíritu, mas yo soy carnal, vendido al pecado. A esa altura el cristiano ya tiene que darse cuenta de lo que es. Si estás aún en la carne, júzgate y mira. Dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Muchos cristianos llegan a la iglesia y se dan cuenta que aún así siguen viviendo en la carne, siguen con malos pensamientos, siguen con malas actitudes, siguen con malas palabras, siguen pecando en su mente, en adulterio o fornicación o con impurezas dentro del matrimonio, impureza sexual, o no aman a Dios y les pasa este conflicto. Hago lo que aborrezco. ¿Por qué sucede eso? Porque aún estás en la carne. Versículo 16 dice: y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Es decir, nos damos cuenta que aun cuando hemos llegado a la iglesia, si aún Dios, por medio de su Espíritu Santo, no toma el control de nuestras vidas, seguimos siendo cristianos carnales, pecando dentro de la iglesia. Y demostramos que la ley es buena. Nos hace ver nuestra maldad y que necesitamos rendir nuestra vida a Jesús. Que sigue diciendo: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. A pesar de que soy cristiano, el pecado sigue actuando en mi vida. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Esto le sucede a muchos cristianos que están en la iglesia y que no quieren pecar, que ya no quieren tener malos pensamientos, que no quieren tener malos deseos, que ya no quieren murmurar o quejarse, pero siguen haciéndolo. ¿Qué más dice? Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Muchos cristianos se deleitan leyendo la palabra, se deleitan cantando alabanzas. Sin embargo, ¿qué más dice? Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Que nos expresa aquí. Muchos cristianos, la mayoría, dentro de las iglesias, se gozan en la presencia de Dios, cantando
adorando y leyendo su palabra, pero a la vez se dan cuenta que siguen esclavos del pecado, siguen esclavos de sus deseos, de sus malos pensamientos, de su ira, de su violencia, de su inmoralidad, de su codicia, de los ídolos, y siguen sin amar a Dios. Por eso terminan diciendo, miserable de mí. Aquellos que son un poco más honestos, por supuesto. Versículo siguiente, ¿qué dice? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Él es nuestra esperanza. Pero vuelve al problema. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Esto no está bien. Esto no es una iglesia limpia. Y eso es lo que sucede con la iglesia actual, que con la mente sirve a la ley de Dios, canta alabanzas, participa en la iglesia, hace actividades, pero aún sigue esclava del pecado, aún sigue con malos pensamientos, malos deseos, con orgullos, con impurezas, con codicias, con soberbias, con orgullos. ¿Y en qué se convierte un cristiano que está en esta condición? En un religioso, tal como un fariseo, que empieza a hacer muchas actividades en la iglesia, pero sigue paralelamente siendo esclavo del pecado. Y esto es lo que nuestro amado Jesucristo dice en Lucas capítulo 18, versículo 9, hablando de los religiosos, a unos que confiaban en sí mismos como justos. ¿Qué ocurre? Que tú cuando empiezas a hacer obras dentro de la iglesia, eres discipulador, estás a cargo de gente, haces muchas actividades, etcétera, etcétera, empiezas a creer que eres justo, pero el problema es que a la vez te puedes dar cuenta que sigues con pecados regalones, sigues con malos deseos, sigues con orgullo, sigues con soberbia, con rebelión o cosas muy suaves aparentemente, pero el pecado te sigue controlando. ¿Qué dice acá? 2 hombres subieron al templo a orar en Lucas 18:10. Uno era religioso, fariseo, y el otro un publicano. Y el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Empiezas a orar contigo mismo, diciendo, Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como es tu publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. ¿Te das cuenta que puedes ser un cristiano religioso que ayuna, que diezma y que cumple, que es activo, pero aún así vivir en la carne? Lo que Dios busca es gente humilde, quebrantada, como el publicano, que dice a continuación, que no alzaba siquiera los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo, Dios sé propicio a mí, pecador. Eso es lo que soy. ¿Y qué dice nuestro amado Jesús? Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el religioso, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dios quiere una iglesia humilde. ¿Cuál es la solución a este problema? Hermano, si tú vas a la iglesia, si ya tienes cargos o no los tienes, si te gozas en las alabanzas, si te gozas porque la predicación es bonita, pero a la vez te das cuenta que aún tienes malos pensamientos, que aún hay orgullo, si te das cuenta que aún hay codicia, que aún hay amor por cosas de este mundo, que aún no amas a Dios como Él se merece, que aún vives en la carne, que aún hay impurezas de fornicación o de adulterio y que accedes a ellos. Y a la vez estás en la iglesia. ¿Qué te sucederá? Opción 1, vives como un hipócrita. Opción 2, cauterizas tu mente. Lo que le pasó a este religioso, se empieza a creer bueno, aun cuando su corazón no era de Jesucristo. ¿Cuál es la solución? Dale tu corazón a Jesucristo. Dale por completo tu vida. Depende de Él. Tienes que llegar a vivir en el Espíritu, por medio del amado Espíritu Santo. Si volvemos al texto central, Romanos capítulo 8, versículo 1, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús,
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La clave es estar en Cristo. Y estar en Cristo no significa ir a la iglesia, ni tampoco significa leer versículos, ni cantar, ni orar. Estar en Cristo es rendir tu vida. Fruto de eso irás a la iglesia, o fruto de eso orarás, le adorarás, leerás su palabra. Rendirle tu corazón. Hijo mío, dame tu corazón, dice Dios. Tienes que vivir en el Espíritu. Así no tendrás condenación. Así vas a dejar de ser un hipócrita. Así dejarás de ser un religioso. Así ya no te vas a sentir más un miserable. Versículo siguiente dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Si estoy en Jesucristo, rendido a sus pies, quebrantado y humillado, el Espíritu Santo me fortalecerá, tendré comunión, me esforzaré y Él me ayudará. Pero ya no es sobre mis fuerzas, se trata de su gracia, se trata de que yo me humillo y soy humilde y Él me ayuda y yo le amo por su Espíritu. Versículo 3 de Romanos 8, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo a semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Solo Jesucristo venció al pecado. Para ti y para mí, obedecer a Dios solo con nuestras fuerzas es imposible. Fallaremos. Por eso tanto cristiano en la iglesia sigue en pecado. Se convierte en un religioso, porque por tus propias fuerzas no lo lograrás. Por eso cada día me humillo, me quebranto y busco a mi Dios y le necesito y reconozco que necesito su Espíritu, su gracia y su favor. Dependo del amado Espíritu Santo. Y entre más lo busco y me humillo, encuentro su gracia que me fortalece. Y Él me da el poder para vencer y no vivir en la carne, sino en el Espíritu. Solo nuestro amado Jesús pudo cumplir la ley y vencer el pecado. Versículo siguiente en Romanos 8. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Anda conforme al Espíritu y para eso tienes que luchar. Santiago 4:9, humillaos, quebrantaos delante de Dios, para que Él haga esa obra y te fortalezca y tú lucharás, pero necesitas su gracia, la lucha de Jacob. No puedo, Padre, con mi propia fuerza, necesito a mi amado Espíritu Santo, te anhelo y te busco, te doy mi corazón. Autoevalúate, hermano, júzgate a ti mismo. Recuerda que si nos juzgamos a nosotros mismos, si nos examinamos, entonces no seríamos juzgados por Dios. No necesitaríamos disciplina. Obedeceríamos la palabra de Dios. Autoevalúate. Romanos capítulo 8, versículo 5. Seguimos leyendo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Evalúate. ¿En qué piensas? ¿Te esfuerzas a pensar en las cosas de Dios? ¿Lo anhelas? ¿Lo deseas? ¿O piensas en las cosas de la carne? Solo estás viviendo en función de lo que comes, de lo que vistes, de tus anhelos, del trabajo, de tus sueños, de agradar a los tuyos. ¿De qué te ocupas? ¿En qué piensas? Porque el versículo siguiente dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿En qué piensas? Dará como resultado en qué te ocupas. Si estás pensando en las cosas materiales, te ocuparás de las cosas materiales. Si estás pensando en las cosas del Espíritu, en cómo agradar a tu amado Señor Jesucristo, te ocuparás de las cosas del Espíritu. Cada día buscarás su presencia, cada día vas a querer conocerle más, cada día vas a humillarte, quebrantarte y buscar su amor. Tú piensas y te ocupas. Evalúate y toma determinaciones. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios,
porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Si tú estás en la carne, si tú piensas en las cosas de la carne y te ocuparás en las cosas de este mundo, vas a andar todo el día en función del comer, del vestir, del beber, de las necesidades, de las cosas de este mundo, y actuarás así. Y también en la iglesia serás un religioso y no podrás agradar a Dios. Serás un fariseo más, un religioso más. La clave, ocuparse del Espíritu, buscar su presencia. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. ¿Cómo podemos tener la victoria? Vivir en el Espíritu. Depender del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona, hermano. No es una fuerza, es una persona. Y Él se da cuenta, como fue con Ananías y Zafira, si lo estás tratando de engañar o lo estás buscando con todo tu corazón. Si lo buscas, lo encontrarás y el Espíritu Santo te ayudará. Entonces, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Debes asegurarte, orar, entregar tu vida a Jesucristo, buscar la presencia de Dios. Nuestro Dios solo quiere habitar en sus hijos por medio de su Espíritu Santo. Esa es su voluntad, ese es su deseo. Nuestro Dios no está buscando ponerte impedimentos. Lo que Él busca es que tú lo desees voluntariamente, tu determinación y tu anhelo. Tú determinas buscarlo y amarlo, es tu decisión. No es emoción, es decisión. Versículo 10 de Romanos 8. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado. Es decir, envejece y muere. Cada día tú y yo envejecemos más. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Jesús, Él mora en nosotros. Cada día somos renovados. Y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, el amado Espíritu Santo, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará, dará vida también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Dios te levantará. El que cree en mí, dice nuestro amado Jesús, nunca verá muerte. Partimos de esta tierra, nuestro amado Jesús nos arrebata y nos lleva a la casa de nuestro Padre Celestial. Estar con Cristo es muchísimo mejor. Y cuando nuestro amado Jesús venga, nuestros cuerpos resucitarán. Y si estamos vivos, seremos transformados. Y ya no habrá nunca más vejez. La redención de nuestro cuerpo. Precioso Jesús. Versículo 12 de Romanos 8. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aquí está la gran respuesta que Dios nos da a la pregunta de ¿cómo logro destruir el pecado en mi vida? La respuesta es por el Espíritu Santo. Por el poder de su Espíritu puedes hacer morir las obras de la carne, el pecado, y así viviréis. Si buscas su presencia, si te apartas del pecado para buscar a Dios, el amado Espíritu Santo te anhela celosamente. Él quiere que tengas esa relación con Él, que le busques, y el Espíritu Santo te quiere llevar a Jesucristo, a conocerlo, a amarlo y a que Él te llene. ¿Qué ocurrirá? Versículo 14 de Romanos 8, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En la medida que más busques a Jesucristo, más te llenes de su presencia, el Espíritu Santo te guiará. Vencerás el pecado. ¿Y qué más ocurrirá? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Se te acabará el temor. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos Abba Padre. Dirás, papá, tendrás esa relación con tu Abba Padre, pero no como una frase repetitiva, religiosa o hipócrita, sino de corazón, por la intimidad, por la
relación que tienes con el amado Espíritu Santo que te revelará a Jesucristo, y a través de Jesús llegas al Padre. Y finalmente el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Tendrás convicción. La única forma de vencer el pecado es dependiendo del Espíritu Santo. Para eso cada día me humillo, me quebranto a los pies de Jesucristo. En mi experiencia personal, nunca lograba vencer debilidades hasta que decidí humillarme, quebrantarme a los pies de Jesús cada día, reconocer mi fragilidad, mi corazón engañoso y clamar a Dios con todo mi anhelo. Necesito su gracia, su poder, su espíritu. Dependo de Él. Necesito a Jesús y cada día determino buscarlo. Y Él me ayuda y Él me fortalece. El Espíritu Santo me da el poder para vencer. Tomaré determinaciones y Él me ayudará. Terminarás reconociendo, como a mí me ha ocurrido, de que no es por mi fuerza. Yo solo lucho buscándole y tomando determinaciones y apartándome del pecado. Pero Él me da la gracia. Él me concede vencer. Él me da la paz. El amado Espíritu Santo me da la convicción de que soy hijo. Tengo una relación con mi Abba Padre. Mi amado Espíritu Santo me guía y cada día amo más a Jesucristo. Y esto me lleva a ser humilde y a humillarme. Necesitamos al amado Espíritu Santo. Necesitamos su presencia para vencer el pecado. Y viviremos en el Espíritu y veremos la gloria de Dios en nuestra vida. El amor de Dios es tan grande que Él permitirá que estos próximos años ocurran circunstancias malas en el mundo, dificultades y pruebas, para que así tomemos determinaciones, pueblo de Dios, y busquemos a Jesucristo con todo el corazón y tengamos esa relación con el amado Espíritu Santo y veremos la gloria de Dios porque Él nos fortalecerá y venceremos el pecado por su poder y su gracia. Tú haces tu parte, rindes tu vida, consagras tu vida, le das tu corazón, te apartas del pecado y Él hace el milagro. Te da el poder para vencer. Tendrás esa relación con el amado Espíritu Santo y verás la gloria de Dios. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí: Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador. Lea la Biblia y busque una iglesia cristiana para que le enseñen la palabra de Dios. Lea Juan, capítulo 3, versículo 16. Visite cristo-viene.cl. ¿Sabías que Jesús te ama y quiere sanarte de toda enfermedad? La Biblia dice que Jesús llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores para que tú ahora estés sano. Solo tienes que creer en Jesús y pedirle que entre a tu corazón y perdone tus pecados. Repite este versículo de la Biblia varias veces al día, cada día. Por las heridas de Jesús fuimos sanados y por esta promesa yo soy sano.
Los azotes que sufrió en la cruz representan tu sanidad para este tiempo. Tienes que creerlo con todo tu corazón, porque Jesús te ama y quiere verte sano de cualquier enfermedad. No te rindas, insiste y créele a Jesús. Lee la Biblia y busca una iglesia cristiana. Lee Isaías, capítulo 53, versículo 5. Visite cristo-viene.cl. Restauración final.